Considerada como uno de los mayores fracasos cinematográficos. El precio que tuvieron que pagar fue de más de 70 lesiones al personal, ocasionadas por algunos de los 150 grandes felinos que tenían para el film. Roar, también llamada El Gran Rugido, es una película de suspenso y comedia dirigida por Noel Marshall, la cual sigue a Hank, un naturalista que vive en una reserva natural en África con leones, tigres y otros grandes felinos. Pero cuando su familia intenta visitarlo, los tres deben enfrentarse a los animales. Melanie, Mom, get in here. Get in here. La película fue un fracaso comercial y crítico en su estreno, y fue criticada por su violencia y su falta de dirección. Sin embargo, en los últimos años ha ganado un seguimiento de culto, y ha sido elogiada por su autenticidad y su mensaje ecologista. Pero, ¿quién concibió y cómo fue que se dio esta idea de grabar con tantos animales salvajes? La idea fue planteada por el agente Noel Marshall y su pareja, la actriz Tippi Hedren, en 1969. Ambos se encontraban en Mozambique por cuestiones de trabajo de Hedren. Fue ahí donde se encontraron con una casa en el Parque Nacional de Gorongosa, la cual estaba habitada por una manada de leones. Gracias a esta imagen, y debido a la caza furtiva de felinos que existía, decidieron hacer una película que sirviera como protesta y respuesta a la caza de animales que existía en el país. La pareja, junto con sus 3 hijos, quienes participan como actores en el film, decidieron poner manos a la obra en este ambicioso proyecto. Lo primero que hicieron fue comenzar a adquirir cachorros de león de zoológicos y circos en su casa de Sherman Oaks, claramente de manera ilegal. Sin embargo, esto no llegó a perjudicarles tanto, ya que la normativa de la Ley de Especies en Peligro de Estados Unidos, la cual aplica mayores restricciones a los propietarios de grandes felinos, aún no había sido declarada. Al no poder tener a los felinos en su casa, la pareja compró un terreno en Soledad Canyon, donde contrataron personal para construir todo un escenario, junto con una casa de 2 plantas inspirada en la arquitectura africana. Esta casa estaba sostenida por 14 postes telefónicos que la hacían lo suficientemente resistente como para soportar el peso de 50 grandes felinos. La familia comenzó a adquirir cada vez más felinos y otras especies, llegando a tener reunidos 71 leones, 26 tigres, un tigón, 9 panteras negras, 10 pumas, 2 jaguares, 4 leopardos, 2 elefantes, 6 cisnes negros, 4 gansos de Canadá, 4 grullas, 2 pavos reales, 7 flamencos y una cigüeña de Marabú. Tras varios años se llegó a tener en total 150 felinos, claramente contratando a adiestradores de animales. Con todo listo y con el guión de Marshall preparado, se comenzó el rodaje del film. Esto no fue nada fácil, ya que hubo una lista larga de lesiones por parte de los felinos, por lo que se tardó algunos años para que estuviera totalmente lista. ¡Au! Se reportaron 48 lesiones en los 2 años siguientes al inicio del rodaje. Se calcula que del equipo de 140 personas, al menos 70 resultaron heridas durante la producción. El mismo Marshall fue mordido en la mano cuando rodaba una escena de lucha entre 2 leones machos. En un primer momento los médicos temían que pudiera perder el brazo, lo que al final no sucedió. También llegó a sufrir 8 heridas punzantes en la pierna, aunque esto ya no era nada nuevo para Marshall, ya que para este punto él ya había sido mordido 11 veces. En una ocasión, un felino le lesionó la cara y el pecho, sufriendo heridas graves y siendo diagnosticado con una intoxicación sanguínea, por lo que tardó algunos años en recuperarse. Hedren fue mordida en la cabeza por un león llamado Cherries, cuyos dientes le rasparon el cráneo, por lo que fue trasladada al Sherman Oaks Hospital, donde le curaron las heridas.
Días después de su recuperación, fue ingresada al hospital después de que Tembo, el elefante de 5 toneladas, la levantara y le fracturara el tobillo con su trompa antes de sacarla de su lomo. Sin embargo, Edren comentó que el elefante intentó evitar que se cayera y que él no fue el responsable. Debido a este accidente, quedó con flebitis y gangrena, además de una mano fracturada y otras lesiones en la pierna. Melanie Griffith, hija de Hedren, recibió 50 puntos de sutura tras ser atacada por una leona. Se temía que perdiera un ojo, pero finalmente se recuperó sin quedar desfigurada, aunque necesitó una reconstrucción facial. La mayoría de los miembros del equipo resultaron heridos. Al director de fotografía, Jan de Bont, un león le arrancó el cuero cabelludo mientras filmaba bajo una lona. Recibió 220 puntos de sutura. Otro de los leones mordió al ayudante de dirección Doron Cowper en la garganta, en la zona de la mandíbula, y trató de arrancarle una oreja después de que Cowper provocara involuntariamente un ataque escenificado. Tras presenciar los ataques, 20 miembros del equipo abandonaron el plató de manera simultánea y múltiples personas que se enteraron de los ataques abandonaron el plató para siempre. Una vez terminado el film, se estrenó mundialmente en Sydney, Australia, el 30 de octubre de 1981. No pudo estrenar en Estados Unidos debido a que los distribuidores de la película querían la mayor parte de las ganancias que generara, cosa que Hedren y Marshall habían pensado destinar al cuidado de los animales de la película. En 2015, 34 años después de su estreno, Drafthouse Films compró los derechos de Roar y la lanzó por primera vez en los Estados Unidos ese mismo año. El film logró recaudar mundialmente cerca de $2 millones, en comparación con su presupuesto de 17 millones. Por ello, se considera una de las mayores pérdidas de taquilla de su época. Dejando de lado las cuestiones negativas de la película, Roar es visualmente impresionante, con escenas de animales salvajes reales y que logra capturar la belleza y la ferocidad de la naturaleza. La película también es un testimonio del amor de una familia por los animales. Los actores, incluidos Marshall, Hedren y sus hijos, tienen una química natural, y su relación con los animales es conmovedora. Una película que es a la vez peligrosa, divertida y conmovedora.